Hola, bienvenido a otro video más de la serie Psicología para sentirse bien. Soy Orlando y hoy hablaremos del miedo, las causas del mismo y cómo podremos vencerlo. Si te gustan los temas que traemos para ti, puedes suscribirte en el botón de aquí abajo y tocar la campana para que recibas las notificaciones cuando haya nuevo contenido. Si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría escuchar o algo que aportar, puedes escribirlo en el área de los comentarios de aquí abajo. Y ahora, comencemos. ¿Qué es el miedo? El miedo es una respuesta emocional y física que se produce ante un peligro inminente, ya sea real o imaginario. O sea, que ese peligro puede ser real y verdadero o puede ser producto de nuestra propia imaginación. El miedo es una emoción intensa que puede ser deshabilitante o puede motivar a la acción, tanto de forma positiva como negativa. En otras palabras, puede hacer que nos comportemos de forma adaptativa, orientados a metas y en la búsqueda de bienestar, o puede paralizarnos cuando debiéramos haber actuado y aún comportarnos de forma desadaptativa, evitando cualquier exposición a aquello que nos produce miedo cuando éste es irracional. Mucha gente, por ejemplo, se encierra en la casa para no salir porque teme lo que pudiera pasar en lugares abiertos o donde hay mucha gente, o por no encontrarse con algún animal o algún insecto. También no se superan o no se establecen relaciones o no se salen de relaciones conflictivas o no se cambian de trabajo por miedo a fracasar o por miedo al sufrimiento o por miedo a no tener la capacidad para poder triunfar y hacerlo. ¿Es el miedo una emoción buena o mala? Si el miedo puede ser la causa por la cual muchas personas se encuentran estáticas, no se atreven a moverse o dar paso a la liberación o el éxito, ¿cuál es la razón del miedo? Comencemos por explicar que ninguna emoción es buena o mala, positiva o negativa en sí misma. Es nuestra reacción ante las diferentes emociones lo que hace que una emoción pueda ser percibida o contemplada como positiva o negativa. En otras palabras, son nuestra conducta o las reacciones ante las emociones las que en realidad son buenas o malas. En realidad, cada emoción cumple con un propósito. Muchas nos ayudan a relacionarnos con otras personas porque logran transmitir claves de conductas visuales para que otros nos entiendan. Otras nos ayudan a protegernos del peligro, como es el propósito del miedo, y nos permiten afiliarnos a aquello que amamos al sentir un afecto fuerte positivo. En fin, las emociones en realidad son motores de la conducta. Se supone que nos motivan a buscar alcanzar las metas que nos hayamos propuesto. Esto es, le dan dirección e intensidad a una conducta específica con la intención de alcanzar una meta. Y esta meta es positiva o es negativa dependiendo del contexto y la personalidad. De ahí que valoremos las emociones injustamente como buenas o malas. Entonces, ¿por qué muchas personas se frisan, no caminan o se esconden de sus miedos? Muchas veces debido a cómo hemos aprendido, adquirimos miedo a sentir miedo. Y ahí es donde está el problema. Es el mismo mecanismo que utilizamos cuando no hacemos una conducta peligrosa por no lastimarnos físicamente. Esto es adaptativo y ese miedo a lastimarnos nos lleva a protegernos, lo cual es lo correcto. Pero cuando sentimos miedo del miedo, nos lleva a escondernos y a protegernos de cualquier cosa que pueda producir temor sin considerar el peligro real, lo cual nos limita grandemente. No es lo mismo sentir temor a salir lastimado físicamente que a sentir miedo del miedo, porque el peligro puede que no sea real o puede que sea exagerado. ¿Cómo vamos a vencer el miedo? Primero, entiende qué significa el concepto de valentía. Valentía se define como la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Significa que no importa cuánto miedo sienta, yo voy a enfrentarme a las diferentes situaciones de la vida. La definición de valentía no sugiere en ningún lado la ausencia de miedo. En cambio, el miedo está implícito en esa definición. Y si lo pensamos, tiene sentido. No se puede ser valiente sin sentir miedo. Una persona que se arriesgue porque no siente miedo no es valiente.
Es alguien que tiene una actitud que pudiera ser comparada con la arrogancia, pero ciertamente no es valentía. Así que la única forma en la cual uno puede ser valiente es sintiendo miedo primero. Luego, analiza la situación por sus propios méritos. Pregúntate, ¿esto a lo que le temo es real? ¿Cuán real es el peligro? ¿Qué es lo peor que pudiera pasar? ¿Cuán real o infundados son esos temores? Muchas veces, después de analizar la situación, de por sí misma no es tan nociva o el peligro simplemente no es real. Y finalmente, analiza los costos y gratificaciones de actuar con valentía. Supongamos que el peligro es posible y real, lo cual eleva el costo, pero también, por otro lado, aumenta la posible gratificación. Por ejemplo, supongamos que lo que te produce miedo es la posibilidad de fracasar ante un nuevo proyecto. Es un peligro real y posible. El proyecto ciertamente puede fracasar. Y eso es un costo inmenso para muchas personas. Pero ¿cuánto es la posibilidad de que el proyecto tenga éxito? ¿Qué pasaría si lo tiene? Probablemente las gratificaciones de comenzar el proyecto son mayores que los costos de fracasar. De esta forma valdría la pena intentarlo, ¿no? ¿Cuáles son los costos y gratificaciones de salir de la casa y disfrutar un día en un parque o de paseo? ¿Cuáles son los costos y gratificaciones de hacer lo que hace tiempo quieres hacer y no te has atrevido por miedo al fracaso? Ahora bien, mucho ojo al ponderar las gratificaciones y los costos de ser valiente. Es importante hacer notar que poner en peligro la vida o la integridad física nunca es una opción a considerar. En resumen, analiza los peligros reales de aquello a lo que le tienes miedo y ve si realmente vale la pena esconderse detrás del temor. Mira lo que puedes lograr y conseguir al ser valiente y toma una decisión. ¿Quién sabe? Tu vida podría mejorar significativamente, ¿no crees? Gracias por su atención y por brindarnos un poquito de su tiempo y escucharnos. Si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría escuchar o algo que aportar, como siempre decimos, puedes escribirlo en el área de los comentarios de aquí abajo. Igualmente si tiene alguna pregunta. Si usted piensa que necesita ayuda, no dude en comunicarse con su psicólogo, psicóloga o su psiquiatra de su predilección. Como siempre decimos, dése una nueva oportunidad para tomar control de su salud mental. Si es nuevo en el canal, no olvide suscribirse para temas como este y pulsar la campanita para que reciba las notificaciones cuando haya nuevo contenido. En el siguiente video hablaremos del aprendizaje y cómo es que el ser humano adquiere patrones de conducta y de pensamiento. Ya sin más, nos despedimos por ahora. Bye.